Bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy nos sumergiremos en un tema que puede transformar nuestra manera de vivir y relacionarnos con el mundo. Cómo actuar como si nada nos importase, inspirado en las enseñanzas del budismo. Antes de que surjan dudas, permíteme aclarar algo importante. Actuar como si nada te importase no significa volverte indiferente o insensible. No se trata de evitar responsabilidades ni de ignorar los problemas, sino de cultivar una actitud interna de desapego que te permita afrontar la vida con serenidad y sabiduría. Este enfoque no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también te libera de las cadenas del sufrimiento innecesario. El budismo nos ofrece herramientas prácticas para lograr esto, basadas en principios como la impermanencia, el desapego y la compasión. A lo largo de este video, exploraremos cómo estas enseñanzas milenarias pueden ayudarte a enfrentar los desafíos diarios con calma, a tomar mejores decisiones y a vivir una vida más plena. En nuestra sociedad actual, donde todo parece ir demasiado rápido y donde constantemente sentimos la presión de cumplir expectativas, detenernos para observar nuestra relación con el mundo puede parecer un lujo. Sin embargo, es en ese acto de detenernos donde encontramos la verdadera paz. Y aquí, el budismo nos recuerda que el sufrimiento no proviene de lo que nos sucede, sino de cómo reaccionamos a ello. En este recorrido, hablaremos sobre el origen del sufrimiento según el budismo, cómo soltar el apego, la importancia de la meditación y cómo aplicar estos conceptos en tu día a día. Cada capítulo está diseñado para ofrecerte no solo teoría, sino también prácticas y reflexiones que puedas integrar fácilmente en tu vida. Quiero invitarte a escuchar con mente abierta y corazón tranquilo. Este no es un camino que se recorre de la noche a la mañana, pero cada pequeño paso cuenta. Al final del día, actuar como si nada te importase no significa cerrar las puertas a la vida, sino abrirlas al verdadero equilibrio. Así que toma un momento para respirar profundamente, relaja tus hombros y acompáñame en este viaje. Aquí, en este espacio, no hay prisas, no hay juicios, solo la intención de aprender y crecer juntos. Sin más preámbulos, comencemos este camino hacia la libertad emocional. Nuestro primer paso será entender el origen del sufrimiento y cómo éste influye en nuestras vidas. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva para siempre. Capítulo 1. El origen del sufrimiento. Según el budismo. El budismo nos invita a reflexionar sobre una verdad esencial. El sufrimiento forma parte inherente de la existencia humana. Esta afirmación, lejos de ser pesimista, es una llamada a la introspección y a la búsqueda de una vida más plena. Pero, ¿qué significa realmente sufrimiento? Y más importante aún, ¿por qué surge? El concepto central que exploraremos aquí es el de dukkha, una palabra en pali que comúnmente se traduce como sufrimiento, pero que también abarca sensaciones de insatisfacción, incomodidad y vacío. Según las enseñanzas de Buda, el sufrimiento es inevitable en nuestra vida debido a tres razones principales: la impermanencia, el apego y nuestra constante resistencia a aceptar las cosas tal como son. Primera, la naturaleza del sufrimiento. Para entender el sufrimiento, debemos mirar nuestra propia experiencia. Desde el momento en que nacemos, enfrentamos desafíos, hambre, dolor, pérdida, decepciones. Sin embargo, el sufrimiento no solo está presente en los grandes momentos de adversidad. Incluso en los momentos felices hay una sensación subyacente de fragilidad. Sabemos que nada dura para siempre, y eso puede generar miedo o ansiedad. Por ejemplo, imagina que estás disfrutando de una comida deliciosa. Durante unos minutos te sientes pleno y satisfecho. Pero, ¿qué ocurre después? El hambre regresa. Este ciclo de satisfacción y deseo constante es una forma de dukkha.
El budismo no nos dice que renunciemos a los placeres de la vida, sino que comprendamos su naturaleza transitoria para no quedar atrapados en ellos. 2. Las 4 nobles verdades. Buda explicó el origen del sufrimiento a través de las 4 nobles verdades, un pilar fundamental de su enseñanza. La verdad del sufrimiento, dukkha. La vida, tal como la conocemos, incluye sufrimiento. La verdad del origen del sufrimiento. El sufrimiento surge del deseo y el apego. Queremos que las cosas sean de cierta manera, y cuando no lo son, nos frustramos. La verdad de la cesación del sufrimiento. Es posible liberarse del sufrimiento al abandonar el apego. La verdad del camino que conduce al fin del sufrimiento. Hay un camino para lograr esta liberación, conocido como el noble octuple sendero. Cada una de estas verdades nos invita a mirar nuestra vida desde una perspectiva nueva, con curiosidad y sin juicio. Tercero, ¿por qué sufrimos realmente? El budismo identifica el deseo tanja como la raíz del sufrimiento. Pero no se trata solo del deseo de poseer cosas materiales. Hay 3 tipos principales de deseo que alimentan nuestro sufrimiento. Deseo de placer sensorial. Buscamos constantemente experiencias que nos hagan sentir bien, ya sea a través de la comida, las relaciones o los logros. Deseo de existencia. Queremos aferrarnos a nuestra identidad, nuestra juventud o nuestro estatus. Deseo de no existencia. En algunos casos, deseamos escapar de situaciones difíciles o evitarlas por completo. Estos deseos, aunque naturales, nos atrapan en un ciclo interminable de insatisfacción. Cada vez que conseguimos algo que queremos, el placer es temporal y pronto surge un nuevo deseo. Cuarto, el apego como causa principal. El apego, en el contexto budista, no solo se refiere a aferrarnos a cosas materiales, también incluye apegos emocionales, como nuestra necesidad de aprobación, control o estabilidad. Cuando estamos apegados, creamos expectativas sobre cómo deberían ser las cosas, y cuando la realidad no coincide con esas expectativas, sufrimos. Por ejemplo, podrías estar profundamente apegado a una relación amorosa, pero si esa relación termina, o si la persona no cumple con tus expectativas, el sufrimiento es inevitable. En lugar de disfrutar del amor tal como es, lo convertimos en una fuente de ansiedad porque tememos perderlo o queremos que sea perfecto. 5. El ciclo de samsara. El sufrimiento no solo afecta esta vida, según el budismo, sino que también nos mantiene atrapados en el ciclo de samsara, el ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento. Este ciclo está impulsado por el karma, que es el resultado de nuestras acciones, pensamientos y emociones. Mientras sigamos aferrándonos a deseos y apegos, seguiremos repitiendo este ciclo, acumulando sufrimiento en el proceso. Sexta reflexión y práctica. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar esta comprensión en nuestra vida diaria? El primer paso es desarrollar una conciencia profunda de nuestros propios patrones de pensamiento y comportamiento. Pregúntate, ¿qué cosas o personas me causan sufrimiento? ¿Qué deseos o expectativas estoy alimentando? ¿Cómo reacciono cuando no obtengo lo que quiero? La práctica de la meditación puede ayudarte a observar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Cuando te das cuenta de que el sufrimiento proviene de tus propias expectativas y apegos, puedes empezar a soltarlos. Un ejercicio sencillo es sentarte en silencio durante unos minutos cada día y reflexionar sobre la impermanencia. Observa cómo tus pensamientos, emociones y sensaciones físicas cambian constantemente. Esto te ayudará a desarrollar una mayor aceptación de la naturaleza transitoria de la vida. Séptima, una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. Finalmente, es importante recordar que el sufrimiento no es algo que debemos temer o evitar. En el budismo, el sufrimiento es visto como una oportunidad para crecer y aprender. Cada momento de dificultad es una invitación a soltar el apego y a encontrar una paz más profunda dentro de nosotros mismos.
Cuando aceptamos esta verdad, dejamos de resistirnos a la vida y comenzamos a vivir con mayor libertad. El sufrimiento no desaparece por completo, pero nuestra relación con él cambia, y eso lo transforma en una fuente de sabiduría en lugar de una carga. Conclusión del capítulo. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida, pero no tiene por qué definirnos. Al entender su origen y las raíces del apego, podemos empezar a liberarnos de su peso. Este es solo el primer paso en nuestro camino hacia la paz interior. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la impermanencia puede convertirse en nuestra aliada en lugar de ser una fuente de miedo. Capítulo 2. La impermanencia. Todo cambia. Uno de los principios más fundamentales del budismo es el concepto de anicca o impermanencia. Esta enseñanza nos invita a reconocer que todo en la vida está en constante cambio. Nada, absolutamente nada, permanece igual para siempre. Las estaciones cambian, los días pasan, las emociones fluctúan y nuestras propias vidas están en un flujo continuo. Aunque esta idea puede parecer obvia, a menudo nos resistimos a aceptarla, y esa resistencia es una de las principales causas de sufrimiento. Primero, ¿qué es la impermanencia? La impermanencia, en su esencia, es la naturaleza cambiante de todo lo que existe. Desde los objetos materiales hasta nuestras emociones y pensamientos, todo está en movimiento. En términos más profundos, el budismo enseña que todo fenómeno tiene un principio, un desarrollo y un final. Consideremos un ejemplo cotidiano, una flor. Al principio es solo una semilla. Con el tiempo, brota, crece y florece en toda su belleza, pero eventualmente comienza a marchitarse y muere. Este ciclo natural es un reflejo de la impermanencia en acción. Sin embargo, nuestra tendencia humana es aferrarnos a las cosas como si fueran permanentes. Queremos que las cosas buenas duren para siempre y que las malas desaparezcan de inmediato. Esta lucha contra la realidad es lo que nos lleva al sufrimiento. Segunda, la resistencia al cambio. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar la impermanencia? Porque nuestra mente está programada para buscar estabilidad y seguridad. Queremos creer que las cosas son fijas y que podemos controlar lo que nos rodea, pero la realidad nos demuestra constantemente lo contrario. Por ejemplo, imagina que estás en una relación amorosa. Al principio, todo parece perfecto. Sin embargo, con el tiempo, las dinámicas cambian. Quizás las emociones iniciales se enfrían o surgen conflictos. En lugar de aceptar que el cambio es natural, muchas veces tratamos de aferrarnos a una versión idealizada de lo que fue, lo que genera frustración y dolor. La resistencia al cambio también se manifiesta en nuestra vida diaria. Cuando perdemos un trabajo, cuando enfrentamos el envejecimiento, o incluso cuando nuestros planes no salen como esperábamos, sentimos una gran incomodidad. Esta incomodidad no proviene del cambio en sí, sino de nuestra incapacidad para aceptar su inevitabilidad. Tercero, el valor de aceptar la impermanencia. Aceptar la impermanencia no significa resignarse o ser indiferente. Al contrario, es una forma de liberar nuestra mente y vivir de manera más plena. Cuando reconocemos que todo cambia, podemos disfrutar más del presente. Al saber que los momentos felices son fugaces, aprendemos a valorarlos en lugar de darlos por sentado. Dejar ir el sufrimiento innecesario. Al aceptar que las emociones negativas también pasarán, reducimos la ansiedad y el miedo. Abrirnos al cambio. En lugar de resistirnos, podemos ver el cambio como una oportunidad para crecer y aprender. Un ejercicio práctico para reflexionar sobre la impermanencia es observar algo cotidiano, como una vela encendida. Observa cómo la llama cambia constantemente, cómo la cera se derrite y cómo eventualmente se apaga. Este simple acto puede ayudarte a internalizar la naturaleza transitoria de la vida. Cuarta, la impermanencia en nuestras relaciones.
Uno de los lugares donde más se siente la impermanencia es en nuestras relaciones con los demás. Las personas cambian, crecen y, a veces, se alejan. Esto puede ser doloroso, pero también es una oportunidad para practicar el desapego y la gratitud. En lugar de aferrarnos a la idea de que una relación debe durar para siempre, o ser de cierta manera, podemos aprender a valorar cada momento compartido. Incluso cuando una relación llega a su fin, podemos encontrar paz al aceptar que su tiempo ha pasado y que nos ha dejado lecciones valiosas. 5. La impermanencia y el miedo a la muerte. El miedo a la muerte es quizás la manifestación más profunda de nuestra dificultad para aceptar la impermanencia. En el budismo, la muerte no es vista como un final, sino como una transición natural en el ciclo de la vida. Al reflexionar sobre la impermanencia, podemos reducir nuestro miedo a la muerte y vivir con mayor propósito. Un ejercicio recomendado en el budismo es la meditación sobre la muerte. Esto no significa obsesionarse con ella, sino recordarnos que nuestra vida es limitada y que cada momento cuenta. Al hacerlo, aprendemos a priorizar lo que realmente importa y a soltar las preocupaciones triviales. 6. La impermanencia como herramienta de liberación. La impermanencia, lejos de ser algo negativo, es una fuente de esperanza y libertad. Si todo está en constante cambio, eso significa que ningún sufrimiento es eterno. Incluso en los momentos más oscuros, podemos recordar que esto también pasará. Del mismo modo, la impermanencia nos enseña que siempre hay oportunidades para reinventarnos. Cada día, cada momento, es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. 7. ¿Cómo aplicar la impermanencia en el día a día? Para integrar este principio en tu vida diaria, aquí tienes algunas prácticas sencillas. Observa el cambio a tu alrededor. Nota cómo cambia el clima, cómo crecen las plantas o cómo evolucionan tus emociones a lo largo del día. Agradece el momento presente. En lugar de preocuparte por cuánto durará algo, disfruta de su belleza mientras está ahí. Practica el desapego. Cuando enfrentes una pérdida o un cambio, recuerda que es parte del flujo natural de la vida. 8. Reflexión personal sobre la impermanencia. Piensa en un momento de tu vida que creías que nunca superarías. Quizás fue una pérdida, un fracaso o una ruptura. Ahora, míralo desde la perspectiva actual. ¿Qué has aprendido de esa experiencia? ¿Cómo te ha ayudado a crecer? Este ejercicio puede recordarte que incluso los momentos más difíciles tienen un propósito y que el cambio es una constante en nuestras vidas. Conclusión del capítulo. La impermanencia puede parecer una idea desafiante al principio, pero cuando aprendemos a aceptarla, se convierte en una poderosa herramienta para vivir con más libertad y paz. En lugar de temer al cambio, podemos abrazarlo como una parte esencial de nuestra existencia. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el apego nos mantiene atrapados en el sufrimiento y cómo podemos aprender a soltarlo. Capítulo 3. El apego. Cómo nos atrapa y cómo soltarlo. El apego es una de las raíces principales del sufrimiento, según las enseñanzas del budismo. En este capítulo, exploraremos cómo nuestra tendencia a aferrarnos a cosas, personas y situaciones nos mantiene atrapados en un ciclo de insatisfacción y cómo podemos aprender a soltar ese apego para vivir con mayor libertad emocional. Primero, ¿qué es el apego según el budismo? En términos simples, el apego es el deseo de aferrarse a algo, ya sea un objeto, una relación, una idea o incluso una identidad. Es la creencia de que, al poseer o mantener algo, encontraremos felicidad y seguridad. Sin embargo, el problema con el apego es que todo en la vida es impermanente. Cuando nos aferramos a algo que inevitablemente cambia o desaparece, experimentamos sufrimiento. Por ejemplo, podrías sentirte profundamente apegado a tu teléfono móvil, aunque inicialmente te da satisfacción. Si se rompe, lo pierdes o simplemente deja de funcionar,
el apego que sentías se convierte en frustración o ansiedad. Este patrón se repite en muchas áreas de nuestra vida. Segundo, el apego en la vida diaria. El apego no se limita a lo material. A menudo nos apegamos emocionalmente a personas, roles o incluso a nuestra idea de quiénes somos. Apego a las personas. Queremos que nuestros seres queridos estén siempre cerca y que cumplan nuestras expectativas. Cuando no lo hacen, nos sentimos heridos o decepcionados. Apego a las ideas. Nos aferramos a nuestras creencias, opiniones o planes. Si alguien las desafía o las circunstancias cambian, podemos sentirnos amenazados. Apego a la identidad. Nos definimos por nuestro trabajo, nuestro estatus o nuestras habilidades. Si perdemos alguno de estos elementos, podemos sentirnos vacíos o perdidos. Tercero, ¿por qué nos apegamos? El apego surge del deseo de evitar el dolor y buscar la felicidad. Nuestra mente nos dice que, si conseguimos o mantenemos algo, estaremos seguros y satisfechos. Pero este deseo tiene una trampa. Incluso cuando conseguimos lo que queremos, la satisfacción es temporal. Pronto surge un nuevo deseo, y el ciclo continúa. El budismo explica que este comportamiento está impulsado por la ignorancia avidya, es decir, la incapacidad de ver la verdadera naturaleza de las cosas. Creemos que las cosas externas pueden proporcionarnos felicidad duradera, pero en realidad, la felicidad genuina solo puede encontrarse dentro de nosotros mismos. Cuarto, el impacto del apego en nuestra vida. El apego tiene varias consecuencias negativas. Genera ansiedad. Cuando estamos apegados a algo, tememos perderlo. Este miedo constante puede robarnos la paz mental. Causa sufrimiento. Cuando finalmente perdemos lo que queríamos, experimentamos dolor y frustración. Limita nuestra libertad. El apego nos hace dependientes de factores externos para sentirnos felices o completos. Imagina que estás apegado a la idea de tener éxito profesional. Aunque logres tus objetivos, siempre habrá más metas que alcanzar, lo que puede generar una sensación de insatisfacción constante. 5. El camino hacia el desapego. El desapego no significa renunciar a todo o volverse indiferente. En lugar de eso, implica relacionarnos con el mundo de una manera más libre y equilibrada. Aquí tienes algunos pasos prácticos para desarrollar el desapego. A. Reconocer el apego. El primer paso es identificar a qué estás apegado. Hazte preguntas como: ¿qué cosas o personas siento que necesito para ser feliz? ¿Qué temo perder? ¿Cómo reacciono cuando no consigo lo que quiero? Ser honesto contigo mismo es esencial para comenzar este proceso. Reflexionar sobre la impermanencia. Recuerda que nada en la vida es permanente. Todo lo que tienes, desde tus posesiones hasta tus relaciones, cambiará o desaparecerá con el tiempo. En lugar de temer este hecho, úsalo como una oportunidad para valorar lo que tienes mientras está presente. Circa, practicar la gratitud. El apego a menudo surge de un sentimiento de carencia. Al practicar la gratitud, puedes enfocarte en lo que ya tienes en lugar de desear más. Cada día, toma un momento para reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Desarrollar la autoobservación. La meditación es una herramienta poderosa para observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos. Cuando te sientas atrapado por el apego, siéntate en silencio y observa cómo surge ese sentimiento en tu mente. Pregúntate: ¿realmente necesito esto para ser feliz? Soltar con compasión. El desapego no significa cortar lazos abruptamente o evitar emociones. En lugar de eso, implica aceptar las cosas como son y dejar ir con amor y compasión. Por ejemplo, si una relación llega a su fin, en lugar de resistirte, agradece los momentos compartidos y permite que ambas partes sigan adelante. Sexto, el desapego como liberación. Cuando practicamos el desapego, no significa que dejemos de amar o disfrutar de la vida. Al contrario,
nos permite experimentar todo de una manera más profunda y auténtica. Ya no dependemos de las cosas externas para sentirnos completos, lo que nos da una libertad y paz interior incomparables. El desapego también nos permite responder a los desafíos de la vida con mayor ecuanimidad. Cuando no estamos atados a resultados específicos, podemos adaptarnos al cambio con más facilidad y menos sufrimiento. Séptimo ejercicio práctico para soltar el apego. Un ejercicio útil es el siguiente. Toma un objeto que sea importante para ti, como una foto o un recuerdo especial. Siéntate en silencio con ese objeto y reflexiona sobre su significado. Pregúntate, ¿qué pasaría si ya no tuviera esto? ¿Podría seguir siendo feliz? Imagina soltar ese objeto con gratitud, reconociendo que su valor no depende de poseerlo, sino de las experiencias y recuerdos que representa. Este ejercicio puede ayudarte a practicar el desapego de manera gradual y consciente. Conclusión del capítulo. El apego es una de las principales causas de sufrimiento, pero no tiene que definir nuestra experiencia de vida. Al aprender a soltar, encontramos una libertad que nos permite amar y disfrutar de manera más plena. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la meditación puede ayudarnos a cultivar esta libertad interior y transformar nuestra relación con el mundo. Capítulo 4. La meditación. La puerta a la libertad interior. La meditación es una práctica central en el budismo y una herramienta poderosa para cultivar la paz mental, la claridad y la libertad interior. A través de la meditación, podemos entrenar nuestra mente para observar sin juzgar, aceptar sin resistir y soltar sin miedo. En este capítulo, exploraremos cómo la meditación puede ayudarnos a liberarnos del sufrimiento y a vivir con mayor plenitud. Primero, ¿qué es la meditación? La meditación no se trata de vaciar la mente o alcanzar un estado perfecto de calma. En cambio, es un proceso de autoobservación y conexión con el momento presente. Es aprender a estar con lo que es, sin intentar cambiarlo o aferrarnos a él. En el contexto budista, la meditación es un camino para desarrollar 3 cualidades esenciales. Concentración samadhi. La capacidad de enfocar la mente en un objeto o experiencia sin distracciones. Conciencia plena sati. Estar plenamente presente en el aquí y ahora. Sabiduría pañña. Ver la realidad tal como es, sin las distorsiones de nuestras expectativas o apegos. 2. Los beneficios de la meditación. La meditación tiene múltiples beneficios, tanto a nivel físico como emocional y espiritual. Entre ellos, reducción del estrés. Al calmar la mente, reducimos la ansiedad y el estrés acumulado. Mayor claridad mental. La meditación nos ayuda a ver las cosas con mayor objetividad y perspectiva. Cultivo de la compasión. A través de prácticas específicas, podemos desarrollar una mayor empatía hacia nosotros mismos y hacia los demás. Aceptación de la impermanencia. La meditación nos enseña a observar el flujo constante de pensamientos y emociones, lo que nos ayuda a aceptar la naturaleza transitoria de la vida. Tercer tipos de meditación en el budismo. El budismo ofrece una amplia variedad de técnicas de meditación, cada una con un propósito específico. A continuación, exploramos algunas de las más importantes. A. Meditación de atención plena, vipassana. La meditación vipassana se centra en observar la realidad tal como es. Esto incluye prestar atención a la respiración, las sensaciones corporales, los pensamientos y las emociones, sin juzgar ni aferrarse a ellos. Por ejemplo, si estás meditando y surge un pensamiento de preocupación, en lugar de resistirlo o seguirlo, simplemente lo observas. Esto es preocupación. Al hacer esto, te das cuenta de que no eres tus pensamientos, sino el observador de ellos. B. Meditación de concentración samatha.
Esta práctica se enfoca en desarrollar un estado de calma y estabilidad mental al concentrarse en un solo objeto, como la respiración, una vela o un mantra. Es una excelente manera de calmar la mente y prepararla para la introspección más profunda. Circa, meditación de amor y bondad. Meta. En esta práctica, cultivamos sentimientos de amor y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Comenzamos repitiendo frases como «que esté bien», «que sea feliz», «que esté en paz», y luego extendemos estos deseos a todas las personas, incluso a quienes nos han causado dolor. Meditación caminando. No toda meditación se realiza sentado. La meditación caminando implica prestar atención a cada paso, sintiendo cómo el pie toca el suelo y moviéndote con plena conciencia. Es una forma maravillosa de integrar la meditación en la vida diaria. Cuarto, ¿cómo empezar a meditar? Si eres nuevo en la meditación, puede parecer intimidante al principio, pero no necesitas experiencia previa ni un entorno perfecto para comenzar. Aquí tienes una guía sencilla. Encuentra un lugar tranquilo. Busca un espacio donde no te interrumpan, aunque no tiene que ser completamente silencioso. Siéntate cómodamente. Puedes sentarte en el suelo, en un cojín o en una silla. Lo importante es que tu espalda esté recta y tu cuerpo relajado. Cierra los ojos o mantén la mirada suave. Esto te ayudará a reducir las distracciones visuales. Enfócate en tu respiración. Observa cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. No intentes controlarla, simplemente sé consciente de ella. Observa tus pensamientos. Cuando tu mente se distraiga, no te frustres. Simplemente nota el pensamiento y vuelve a tu respiración. Establece un tiempo razonable. Comienza con 5 o 10 minutos al día y aumenta gradualmente a medida que te sientas más cómodo. 5. Superar los obstáculos en la meditación. Es común enfrentar desafíos al meditar, como inquietud, pensamientos persistentes o somnolencia. Aquí tienes algunas formas de abordarlos. Inquietud. Si sientes que no puedes quedarte quieto, intenta meditación caminando o movimientos suaves antes de sentarte. Pensamientos persistentes. Recuerda que es normal que surjan pensamientos. No te juzgues por ellos. Simplemente vuelve al momento presente. Somnolencia. Si te sientes somnoliento, medita con los ojos abiertos o en un lugar bien iluminado. 6. La meditación en la vida diaria. La meditación no tiene que limitarse a sesiones formales. Puedes llevar la práctica de la atención plena a tus actividades cotidianas. Por ejemplo, al comer, saborea cada bocado, prestando atención a los sabores, texturas y aromas. Al caminar, siente cada paso, el contacto de tus pies con el suelo y el ritmo de tu respiración. Al escuchar, cuando alguien te hable, presta atención plena sin interrumpir ni pensar en tu respuesta. 7. Reflexión personal sobre la meditación. Para muchos, la meditación se convierte en un refugio, un espacio donde pueden conectarse con su ser más profundo y encontrar calma en medio del caos. Reflexiona sobre cómo podrías integrar esta práctica en tu vida y cómo podría transformar tu relación con el estrés, el apego y el cambio. Conclusión del capítulo. La meditación es más que una práctica, es un camino hacia la libertad interior. Al entrenar nuestra mente para observar sin juzgar, aceptamos la realidad tal como es y nos liberamos del sufrimiento. En el próximo capítulo, profundizaremos en cómo el mindfulness puede ayudarnos a encontrar paz incluso en las situaciones más desafiantes. Capítulo 5. Mindfulness. Vivir plenamente en el presente. El mindfulness, o atención plena, es uno de los conceptos más transformadores del budismo y una herramienta esencial para encontrar equilibrio en nuestra vida diaria. Este capítulo profundizará en qué es el mindfulness, cómo practicarlo y cómo puede ayudarnos a vivir con mayor serenidad y autenticidad. Primero,
¿Qué es el mindfulness? Mindfulness significa estar completamente presente en el momento actual, con una actitud de apertura y sin juicio. Es la capacidad de prestar atención a lo que ocurre dentro y fuera de nosotros, desde nuestras emociones hasta las experiencias sensoriales, sin dejarnos llevar por distracciones o pensamientos del pasado o el futuro. A menudo vivimos en piloto automático, reaccionando a las situaciones sin realmente estar conscientes de ellas. Por ejemplo, puedes estar comiendo mientras miras tu teléfono, sin saborear realmente la comida ni darte cuenta de que estás satisfecho. El mindfulness nos invita a detenernos, a estar aquí y ahora. 2. La relación entre mindfulness y el budismo. El mindfulness tiene sus raíces en las enseñanzas budistas, particularmente en el Satipatthana Sutta, un discurso fundamental del Buda. En este texto, el Buda describe 4 áreas principales de atención plena: cuerpo, observar las sensaciones físicas y la respiración; sentimientos, reconocer las emociones y cómo nos afectan; mente, ser conscientes de nuestros pensamientos y patrones mentales; fenómenos, observar la naturaleza cambiante de todo lo que nos rodea. A través de estas prácticas, el mindfulness nos ayuda a comprender la impermanencia, el sufrimiento y la ausencia de un yo fijo, los 3 pilares de la sabiduría budista. 3. Los beneficios del mindfulness. Practicar mindfulness puede transformar nuestra relación con el estrés, las emociones y las experiencias cotidianas. Algunos de sus beneficios incluyen: reducción del estrés. Nos permite responder en lugar de reaccionar ante situaciones desafiantes. Mayor claridad mental. Al estar presentes, tomamos decisiones más conscientes y efectivas. Mejor salud emocional. Ayuda a gestionar emociones difíciles como la ira, la tristeza o el miedo. Relaciones más auténticas. Nos enseña a escuchar y conectar con los demás desde un lugar de presencia y empatía. 4. ¿Cómo practicar mindfulness en la vida diaria? El mindfulness no requiere herramientas especiales ni un entorno perfecto. Puedes integrarlo en tus actividades cotidianas de muchas maneras. A. Mindfulness en la respiración. La respiración es un ancla natural para la atención plena. Practica esto durante unos minutos al día. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Lleva tu atención a tu respiración, observando cómo el aire entra y sale por tu nariz. Si tu mente se distrae, simplemente vuelve a la respiración sin juzgar. Be mindfulness en el movimiento. Actividades como caminar, estirarte o incluso lavar los platos pueden convertirse en ejercicios de mindfulness. Mientras caminas, presta atención a cada paso, al contacto de tus pies con el suelo y al ritmo de tu respiración. Circa mindfulness al comer. La próxima vez que comas, intenta hacerlo en silencio, saboreando cada bocado. Observa los sabores, texturas y aromas, y presta atención a cómo se siente tu cuerpo mientras comes. Mindfulness en las emociones. Cuando surja una emoción fuerte, en lugar de reprimirla o dejarte llevar por ella, obsérvala con curiosidad. Pregúntate: ¿dónde siento esta emoción en mi cuerpo? ¿Qué pensamientos la acompañan? ¿Puedo aceptar esta emoción sin juzgarla? Mindfulness en las relaciones. Practica la atención plena al interactuar con los demás. Escucha con atención, sin interrumpir ni pensar en tu respuesta mientras la otra persona habla. Esto puede mejorar significativamente la calidad de tus relaciones. 5 obstáculos comunes al practicar mindfulness. Es normal enfrentar desafíos al intentar vivir con atención plena. Aquí algunos obstáculos y cómo superarlos. Distracciones. Si te resulta difícil concentrarte, empieza con periodos cortos de práctica y aumenta gradualmente. Impaciencia. El mindfulness no es una solución rápida. Acepta que es un proceso y permítete avanzar a tu propio ritmo. Juzgarte a ti mismo. Si te descubres distraído, no te castigues. La clave del mindfulness es observar sin juicio
y regresar al momento presente. Sexto, mindfulness como herramienta para gestionar el estrés. El estrés es una respuesta natural a las demandas de la vida, pero a menudo lo exacerbamos al resistirnos a él o preocuparnos por cosas fuera de nuestro control. El mindfulness nos ayuda a gestionar el estrés de manera más efectiva al reconocer el estrés cuando surge. En lugar de ignorarlo o reaccionar impulsivamente, lo observamos con curiosidad. Volver al momento presente. Muchas veces, el estrés proviene de preocuparnos por el futuro o lamentarnos por el pasado. El mindfulness nos ancla al aquí y ahora. Responder en lugar de reaccionar. Al estar presentes, podemos elegir cómo responder a una situación en lugar de actuar automáticamente. 7. Ejercicio práctico. Escaneo corporal. El escaneo corporal es una práctica sencilla pero poderosa para cultivar mindfulness. Acuéstate o siéntate cómodamente. Cierra los ojos y lleva tu atención a tu respiración. Comienza por los pies, observando cualquier sensación que sientas en ellos. Lentamente, sube por el cuerpo, pasando por las piernas, el torso, los brazos y la cabeza. Si encuentras tensión o incomodidad, respira profundamente en esa área y permítele relajarse. Este ejercicio puede ayudarte a reconectar con tu cuerpo y liberar tensiones acumuladas. 8. Mindfulness y la impermanencia. Una de las enseñanzas más profundas del mindfulness es ayudarnos a aceptar la impermanencia de la vida. Al observar cómo todo cambia constantemente, desde nuestros pensamientos hasta nuestras experiencias, aprendemos a soltar el apego y a vivir con mayor libertad. Por ejemplo, si estás disfrutando de un momento hermoso, en lugar de temer que termine, simplemente aprecia su belleza mientras dura. Conclusión del capítulo. El mindfulness nos invita a vivir con una presencia plena, transformando incluso las actividades más simples en oportunidades para conectar con la vida. Al practicar mindfulness, no solo reducimos el estrés y mejoramos nuestra claridad mental, sino que también aprendemos a aceptar la impermanencia y a vivir con gratitud. En el próximo capítulo, exploraremos cómo cultivar la compasión y la bondad hacia nosotros mismos y hacia los demás. Capítulo 6. La compasión y la bondad. El camino hacia la conexión. La compasión y la bondad son pilares fundamentales del budismo y prácticas esenciales para una vida equilibrada y plena. Estas cualidades nos ayudan a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás desde un lugar de empatía, comprensión y aceptación. En este capítulo, exploraremos cómo cultivar estas virtudes y cómo pueden transformar nuestra relación con el mundo que nos rodea. Primero, ¿qué es la compasión? La compasión, en su esencia, es el deseo sincero de aliviar el sufrimiento de los demás. Es una respuesta natural al dolor, tanto propio como ajeno, que nos impulsa a actuar con empatía y apoyo. En el budismo, la compasión se extiende no solo a quienes amamos, sino también a aquellos con quienes tenemos conflictos e incluso a quienes no conocemos. Esto se basa en la comprensión de que todos los seres desean ser felices y evitar el sufrimiento. 2. La relación entre la compasión y la bondad amorosa. Metta, la bondad amorosa, conocida como metta en pali, es un tipo de amor incondicional que no espera nada a cambio. Mientras que la compasión surge del deseo de aliviar el sufrimiento, la bondad amorosa se enfoca en desear el bienestar y la felicidad de todos los seres. Ambas cualidades trabajan juntas. La bondad amorosa crea un terreno fértil para cultivar la compasión. La compasión profundiza nuestra capacidad de amar y conectarnos con los demás. Tercero, los beneficios de cultivar la compasión y la bondad. Estas prácticas no solo benefician a quienes nos rodean, sino también a nosotros mismos. Entre los beneficios destacan reducción del estrés. Actuar con compasión disminuye la tensión emocional y promueve un estado de calma. Relaciones más profundas.
Nos permite conectarnos con los demás de manera auténtica y empática. Mayor resiliencia. La compasión nos ayuda a enfrentar desafíos con una actitud más positiva y equilibrada. Bienestar emocional. Actuar desde la bondad y la compasión nos llena de satisfacción y propósito. Cuarto, cómo cultivar la compasión y la bondad. Aunque estas cualidades pueden parecer innatas, también son habilidades que podemos desarrollar a través de la práctica consciente. Aquí hay algunas formas de hacerlo. A. Práctica de bondad amorosa. Metta Bhavana. Esta meditación consiste en enviar deseos de bienestar a diferentes personas, comenzando contigo mismo y expandiéndolos gradualmente. Comienza contigo mismo. Repite frases como que esté bien, que sea feliz, que esté en paz. Extiende a un ser querido. Piensa en alguien cercano y envíale los mismos deseos. Extiende a un conocido, alguien con quien tengas una relación neutral. Extiende a alguien con quien tengas conflictos. Esto puede ser difícil al principio, pero es esencial para liberar resentimientos. Extiende a todos los seres. Imagina que estos deseos abarcan a todo el mundo. B. Escuchar con empatía. La compasión se cultiva al estar presentes para los demás. Cuando alguien comparta sus sentimientos o dificultades, escucha sin juzgar ni interrumpir. Pregúntate, ¿cómo puedo apoyar a esta persona en este momento? Circa, practicar actos de bondad aleatorios. Realiza pequeñas acciones que beneficien a los demás sin esperar reconocimiento. Por ejemplo, ayuda a alguien con una tarea. Ofrece palabras de aliento a un amigo. Dona tiempo o recursos a una causa que te importe. Reflexionar sobre el sufrimiento compartido. Recuerda que el sufrimiento es una experiencia universal. Al reconocer que todos enfrentamos desafíos, desarrollamos una conexión más profunda con los demás. 5 obstáculos al cultivar la compasión y cómo superarlos. Aunque la compasión y la bondad son virtudes, no siempre son fáciles de practicar. Aquí algunos desafíos comunes y cómo enfrentarlos. Autocrítica excesiva. A veces somos más duros con nosotros mismos que con los demás. Practica la autocompasión recordando que eres humano y que cometer errores es parte del aprendizaje. Agotamiento emocional. Ayudar a los demás puede ser agotador si no cuidamos de nosotros mismos. Recuerda que la compasión comienza contigo mismo. Dificultad para perdonar. Si alguien te ha lastimado, puede ser difícil sentir compasión por ellos. Trata de ver su humanidad y comprender las circunstancias que pudieron llevarlos a actuar de esa manera. 6. La compasión en la vida diaria. Cultivar la compasión no requiere grandes gestos. Puedes integrarla en tu día a día con acciones simples. Sé amable con los demás, incluso en situaciones de estrés. Agradece a las personas por sus esfuerzos, por pequeños que sean. Reconoce tus propias necesidades y date permiso para descansar y cuidarte. 7. Ejercicio práctico. El pausa compasiva. Este ejercicio es útil cuando te enfrentas a un momento difícil. Detente, toma un momento para detenerte y respirar profundamente. Reconoce el sufrimiento. Di en tu mente, esto es difícil, es un momento de sufrimiento. Recuerda que no estás solo. Reflexiona. El sufrimiento es parte de la experiencia humana. Otros también enfrentan desafíos. Sé amable contigo mismo. Coloca una mano en tu corazón y di, que pueda ser amable conmigo mismo en este momento. 8. Compasión hacia los demás y hacia ti mismo. El budismo enseña que no podemos ofrecer verdadera compasión a los demás si no comenzamos por nosotros mismos. Esto no significa ser egoísta, sino reconocer que nuestro bienestar es esencial para poder ayudar a los demás de manera efectiva. Practicar la autocompasión implica hablarte a ti mismo con amabilidad, especialmente en momentos de fracaso. Reconocer tus logros y fortalezas. Permitirte descansar y recargar energías cuando lo necesites. Conclusión del capítulo.
La compasión y la bondad no solo benefician a quienes nos rodean, sino que también nos transforman desde dentro. Al cultivar estas cualidades, creamos un mundo más conectado y amoroso. En el próximo capítulo, exploraremos cómo aceptar la impermanencia puede liberarnos del sufrimiento y permitirnos vivir con mayor libertad. Capítulo 7. Aceptar la impermanencia, el camino hacia la libertad. Uno de los conceptos centrales del budismo es la impermanencia, conocida como anicca en pali. Todo en la vida está en constante cambio. Nuestras emociones, nuestras circunstancias, nuestros cuerpos, incluso el mundo que nos rodea. Aceptar esta realidad no solo es una enseñanza filosófica, sino también una herramienta poderosa para liberarnos del sufrimiento. En este capítulo, exploraremos cómo la comprensión de la impermanencia puede transformar nuestra perspectiva y ayudarnos a vivir con mayor paz y libertad. Primero, ¿qué es la impermanencia? La impermanencia es la idea de que nada en la vida es fijo o permanente. Todo está en un estado de flujo constante. Esto puede parecer desalentador al principio, pero también contiene una profunda sabiduría. Al aceptar que todo cambia, aprendemos a soltar el apego y el sufrimiento que éste conlleva. El Buda enseñó que la impermanencia es una de las 3 marcas de la existencia, junto con el sufrimiento dukkha y la ausencia de un yo fijo, anatta. Reconocer estas verdades nos permite ver la vida con mayor claridad y desapego. Segundo, ejemplos de impermanencia en la vida cotidiana. La impermanencia no es una idea abstracta, es algo que podemos observar en nuestra vida diaria. En la naturaleza, las estaciones cambian, las flores florecen y se marchitan, los ríos fluyen constantemente. En nuestras emociones, la alegría, la tristeza, el enojo y el amor son estados transitorios que vienen y van. En nuestras relaciones, las personas entran y salen de nuestras vidas, y nuestras conexiones evolucionan con el tiempo. En nuestro cuerpo, desde el momento en que nacemos, nuestros cuerpos están en constante cambio. Tercera, la resistencia al cambio y el sufrimiento. El sufrimiento a menudo surge de nuestra resistencia a la impermanencia. Queremos aferrarnos a las cosas que nos hacen felices y evitar las que nos causan dolor. Sin embargo, al hacerlo, nos enfrentamos a una realidad inevitable. Todo cambia. Por ejemplo, nos aferramos a una relación que ya no funciona, temiendo la soledad. Nos frustramos cuando nuestras metas no se cumplen tan rápido como esperábamos. Nos sentimos inseguros ante la idea de perder lo que hemos logrado. El budismo nos enseña que el sufrimiento no proviene del cambio en sí, sino de nuestra incapacidad para aceptarlo. Cuarto, ¿cómo aceptar la impermanencia? Aceptar la impermanencia no significa resignarse o ser indiferente. Más bien, implica desarrollar una actitud de apertura y flexibilidad hacia el cambio. Aquí hay algunas prácticas que pueden ayudarte. A. Observar el cambio con atención plena. El mindfulness nos permite notar los cambios a medida que ocurren. Por ejemplo, puedes observar cómo tu respiración cambia con cada inhalación y exhalación, o cómo tus pensamientos y emociones evolucionan a lo largo del día. B. Practicar el desapego. El desapego no significa no amar o no valorar lo que tienes, sino reconocer que no puedes aferrarte a ello para siempre. Esto puede incluir soltar expectativas, aceptar que las cosas no siempre saldrán como planeas, apreciar el momento presente, disfrutar de lo que tienes mientras lo tienes, sin preocuparte por cuánto durará. Circa. Reflexionar sobre la impermanencia. La meditación sobre la impermanencia es una práctica común en el budismo. Puedes reflexionar sobre cómo todo en tu vida, desde tus posesiones hasta tus relaciones, está sujeto al cambio. Esto no busca crear miedo, sino cultivar gratitud y desapego. DOT. Aceptar el fin como parte del ciclo. En lugar de temer el final de algo,
reconoce que es una parte natural del ciclo de la vida. Por ejemplo, el fin de una etapa puede marcar el comienzo de una nueva oportunidad. 5. La impermanencia y la libertad emocional. Cuando aceptamos la impermanencia, liberamos una gran cantidad de energía emocional. En lugar de gastar tiempo y esfuerzo resistiéndonos al cambio, podemos enfocarnos en lo que realmente importa, vivir plenamente en el momento presente. Algunas formas en que la aceptación de la impermanencia puede liberarte incluyen: reducir el miedo a la pérdida. Comprender que todo es transitorio nos ayuda a enfrentar la pérdida con mayor serenidad. Aumentar la gratitud. Saber que nada dura para siempre nos motiva a valorar lo que tenemos mientras lo tenemos. Fomentar el crecimiento personal. El cambio constante nos invita a adaptarnos, a aprender y evolucionar. Sexto ejercicio práctico. Meditación sobre la impermanencia. Este ejercicio te ayudará a conectar con la realidad del cambio. Encuentra un lugar tranquilo y siéntate cómodamente. Cierra los ojos y lleva tu atención a tu respiración. Observa cómo cada inhalación y exhalación es única. Reflexiona sobre un aspecto de tu vida que esté cambiando. Puede ser una relación, una emoción o incluso tu cuerpo. Repite en tu mente: esto también cambiará, todo es transitorio. Termina la meditación con un sentimiento de gratitud por el momento presente. 7. La impermanencia como fuente de esperanza. Aunque la impermanencia puede parecer una verdad dura, también es una fuente de esperanza. Significa que el sufrimiento no dura para siempre, que los errores pueden corregirse y que siempre hay espacio para el cambio y el crecimiento. Por ejemplo, si estás pasando por un momento difícil, recuerda que también es transitorio. Del mismo modo, si tienes un sueño o una meta, la impermanencia te recuerda que las circunstancias pueden cambiar a tu favor con el tiempo. Conclusión del capítulo. Aceptar la impermanencia no solo nos libera del sufrimiento, sino que también nos enseña a vivir con mayor gratitud y apertura. Al comprender que todo está en constante cambio, aprendemos a soltar el apego y a abrazar la vida tal como es. En el próximo capítulo, exploraremos cómo encontrar propósito y significado en nuestras acciones diarias. Capítulo 8. Encontrar propósito y significado. Vivir con intención y sabiduría. En el camino hacia una vida plena y equilibrada, uno de los mayores desafíos que enfrentamos es encontrar un propósito y un sentido profundo en nuestras acciones diarias. A menudo buscamos respuestas fuera de nosotros, esperando que una carrera exitosa, una relación perfecta o un logro material nos proporcionen el significado que anhelamos. Sin embargo, el budismo nos enseña que el propósito verdadero no se encuentra en las circunstancias externas, sino en la forma en que vivimos cada momento. Este capítulo profundiza en cómo encontrar un propósito significativo a través de la práctica budista y cómo vivir con intención y sabiduría en el día a día. Primero, el propósito en la vida según el budismo. En el budismo, el propósito de la vida no se centra en la búsqueda de la felicidad efímera o en el logro de metas externas. En lugar de eso, el propósito se encuentra en el cultivo de la sabiduría, la compasión y la paz interior. A través de las enseñanzas del Buda, podemos descubrir un camino que nos guíe hacia una vida más consciente y significativa. El propósito más profundo, según el budismo, es liberarnos del sufrimiento dukkha y alcanzar el estado de iluminación o nirvana. Esto implica la superación del apego, la ignorancia y el deseo insaciable. Sin embargo, no es necesario esperar hasta alcanzar la iluminación para vivir una vida significativa. Cada paso hacia la sabiduría y la compasión agrega profundidad y propósito a nuestra existencia. 2. Vivir con intención. La importancia de la conciencia. Vivir con intención significa tomar decisiones conscientes sobre cómo gastamos nuestro tiempo y energía. Muchas veces,
nos dejamos llevar por la corriente de la vida sin reflexionar sobre lo que realmente importa. El mindfulness, o atención plena, es la herramienta clave para vivir con intención. Cuando estamos plenamente presentes en nuestras acciones, cada momento se convierte en una oportunidad para practicar la sabiduría y la compasión. Esto se aplica a todas las áreas de nuestra vida. En el trabajo, ¿estamos trabajando de manera consciente y con un propósito más grande que simplemente ganar dinero? En las relaciones, ¿estamos interactuando con los demás desde un lugar de bondad y empatía? En las actividades cotidianas, ¿estamos haciendo cada tarea con atención, apreciando su valor y propósito? Al vivir con intención, no solo aumentamos nuestra satisfacción, sino que también cultivamos una vida más rica y plena. Tercero, el propósito a través de la acción. Karma y acción correcta. El concepto de karma en el budismo se refiere a la ley de causa y efecto. Nuestras acciones, palabras y pensamientos tienen un impacto en nuestra vida y en la de los demás. Al vivir con intención y actuar de manera consciente, podemos generar un karma positivo que contribuya al bienestar de todos los seres. La acción correcta es una parte fundamental del noble camino óctuple, que enseña cómo vivir una vida ética y significativa. Esta acción no se trata solo de evitar el mal, sino de actuar de manera que promueva el bienestar, la armonía y la paz. Algunas formas de aplicar la acción correcta incluyen: ser honestos y sinceros. Nuestras palabras y acciones deben estar alineadas con la verdad. Practicar la generosidad. Actuar desde la bondad, ayudando a los demás sin esperar nada a cambio. Desarrollar la compasión. Cada acción debe ser motivada por el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno. Al actuar de manera ética y compasiva, cada acción se convierte en una expresión de nuestro propósito más profundo. Cuarto, encontrar significado en lo cotidiano. El budismo nos invita a encontrar propósito no solo en las grandes metas o logros, sino también en las actividades más simples de la vida diaria. Cada momento es una oportunidad para vivir con atención y sabiduría. Esto significa que no necesitamos hacer grandes sacrificios ni buscar grandes aventuras para encontrar significado. A través de una conciencia plena, podemos encontrar propósito en lo cotidiano. Por ejemplo, en el trabajo, si bien puede que no todos tengamos trabajos idealizados, podemos encontrar propósito en hacer lo mejor que podamos, independientemente de las circunstancias. En la familia y las relaciones, las pequeñas interacciones cotidianas, como escuchar a un ser querido o compartir un momento de calma, son oportunidades para practicar la compasión y el amor. En la naturaleza, conectarnos con el mundo natural y apreciar su belleza puede ser una fuente constante de significado y paz. El propósito no siempre se encuentra en el futuro, sino en la forma en que vivimos el presente. 5. La importancia de la reflexión y la meditación. Para vivir con propósito, es crucial tomarse el tiempo para reflexionar sobre lo que realmente importa. La meditación es una herramienta poderosa para esto. A través de la meditación, podemos calmar la mente, examinar nuestras motivaciones y desarrollar claridad sobre lo que queremos lograr en la vida. Una práctica de meditación sencilla para encontrar propósito puede ser la meditación sobre la intención. Siéntate en silencio y respira profundamente. Reflexiona sobre lo que te gustaría aportar al mundo, lo que te gustaría aprender o las cualidades que te gustaría cultivar. Enfócate en la intención de vivir con sabiduría y compasión. Permítete sentir gratitud por la oportunidad de vivir y aprender. Esta práctica puede ayudarte a reconectar con tu propósito y a actuar con mayor claridad y determinación. 6. Vivir con propósito en tiempos de dificultad. El propósito no desaparece cuando enfrentamos dificultades. De hecho, las dificultades pueden ser una oportunidad para profundizar en nuestro propósito. El budismo nos enseña que el sufrimiento es parte de la vida, pero también lo es el crecimiento que viene de superarlo. Cuando estamos atravesando tiempos difíciles, podemos
podemos encontrar propósito en cómo elegimos responder. Algunas formas de encontrar significado en momentos difíciles incluyen aceptar la dificultad como una oportunidad para crecer, usar el sufrimiento para desarrollar mayor compasión por los demás, mantener una actitud de gratitud, incluso cuando las circunstancias no sean ideales. El propósito no es algo que solo se alcanza en tiempos de calma, sino que también se puede cultivar en la adversidad. Séptimo ejercicio práctico. Reflexión sobre el propósito personal. Este ejercicio te ayudará a conectar con tu propósito más profundo. Siéntate en un lugar tranquilo y cierra los ojos. Reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Qué es lo más importante para mí en la vida? ¿Cómo quiero que mis acciones contribuyan al bienestar de los demás? ¿Qué cualidades quiero cultivar en mí mismo? Anota tus pensamientos y deseos. Tómate un momento para visualizarte viviendo con estos propósitos en tu vida diaria. Este ejercicio puede ser un recordatorio de que cada día es una oportunidad para vivir con más propósito y significado. Conclusión del capítulo. El propósito no se encuentra en un solo logro, sino en la forma en que vivimos cada día. Al vivir con intención, ética y sabiduría, podemos encontrar significado en lo cotidiano y contribuir al bienestar de todos los seres. En el próximo capítulo, cerraremos este viaje explorando cómo integrar todas estas enseñanzas en nuestra vida diaria para vivir con paz y armonía. Al llegar al final de este viaje a través de las enseñanzas budistas, es importante recordar que lo que hemos explorado no son solo conceptos abstractos, sino herramientas prácticas que podemos integrar en nuestra vida cotidiana. El camino hacia una vida más tranquila, más sabia y más compasiva no es un destino lejano, sino un proceso continuo que se lleva a cabo en cada momento de nuestra existencia. En los capítulos anteriores hemos aprendido cómo actuar como si nada te importase, pero no en un sentido de indiferencia, sino como una forma de liberación del apego, del sufrimiento y de las expectativas que nos atan. Hemos hablado de cómo la aceptación de la impermanencia, la compasión, la sabiduría y la atención plena pueden transformar nuestra forma de vivir, brindándonos una mayor paz interior y una conexión más profunda con los demás. Este es el final de nuestro viaje, pero recuerda, el camino continúa. Que encuentres serenidad y sabiduría en cada paso que des. Gracias por ser parte de este espacio. Nos vemos en el próximo encuentro.